bien. Gloria al Señor, gloria a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración. Lo invito a que, sin más preámbulos, vaya conmigo a la palabra del Señor en esta noche, al libro de los Hechos, capítulo 28. Damos gracias al Señor porque la palabra creo que hace la obra que tiene que hacer. Muchas personas escribieron acerca de la palabra del domingo. Sé que fue una palabra que llegó a cada corazón porque sé lo que el Señor hizo en mí y sé también lo que hizo en ustedes, los que pudieron escuchar esa palabra, de llevarse un espíritu de temor que literalmente se estaba incubando en cada corazón. Sé que muchos todavía siguen atemorizados por todo este tiempo, por el tema de sanitario que estamos viviendo. Y precisamente hace 4 o 5 meses, no 4 meses, no más de 4 meses, estando en cuarentena, tal vez por ahí en abril, más o menos 3 meses, por ahí en abril, estuve predicando acerca del libro de Hechos capítulo 27. Pero hoy el Señor ha puesto en mi corazón hablar acerca del capítulo 28 de Hechos. He estado preguntándome mucho y se lo compartí esta mañana a los muchachos del Ministerio del Altar que se conectan al devocional. Les hablaba acerca de cómo actuamos en este tiempo. ¿Actuamos con la razón o actuamos con la fe? Entonces, en esta noche hemos decidido titular este mensaje de esa manera: ¿con la razón o con la fe? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Con la razón o con la fe? ¿Hacia dónde vamos? La razón en este momento va hacia un lado, pero la fe va hacia otro lado en este momento. En este momento tenemos la razón diciéndonos: hay que cerrar otra vez el país, hay que cerrar la ciudad. La razón diciéndonos en este momento que los contagios van subiendo. La razón diciéndonos en este momento: tenga cuidado, no salude, no hable. La razón diciéndonos: una pizca de saliva puede contagiar a 300 o 400 personas alrededor. La razón diciéndonos un moquito en este momento puede contagiar no se sabe cuántas personas. Y la razón nos ha hecho cambiar muchas cosas hoy. La razón nos ha hecho cambiar nuestra forma de vida. La razón nos ha hecho cambiar nuestra forma de mirar las cosas hoy. Hoy la razón no sabe qué va a pasar mañana. Hoy la razón no sabe si de aquí a la otra semana estamos encerrados todos sin problema. Ya no se puede mover, ya no podemos ir, ya no podemos salir. Y la razón nos ha hecho cambiar muchas cosas. Y en mi pensar con Dios, en mis debates, o no debates, sino en lo que me siento a hablar con el Señor, decía: Señor, ¿qué hacemos? Porque la razón, por un lado, me dice: tenga cuidado, su esposa está embarazada, el salir a trabajar, el una cosa, la otra. Pero por otro lado, la fe también dice algo. La fe también llama. La fe también en este momento está gritando muchas cosas en este momento. La razón está gritando que nos estamos quedando sin UCIs. Pero la fe me dice que yo no voy a necesitar una UCI. No por soberbia, no, yo la necesito. No por soberbia, sino por lo mismo que le decía el domingo. Si no creemos en la palabra de Dios, ¿en qué vamos a creer entonces? Si no vamos a creer en la palabra que el Señor dejó, en lo que usted y yo profesamos cada domingo, cada miércoles, en lo que usted y yo profesamos en casa, en lo que usted y yo profesamos en una publicación en redes sociales, entonces ¿en qué vamos a creer usted y yo? Y cuando me encuentro con este pasaje, Pablo en la isla de Malta, libro de los Hechos capítulo 28, recuerdo que lo que le leí al principio de Isaías 43 cobra vida. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Significa que usted y yo en algún momento vamos a tener que pasar por el fuego.
Vamos a tener que tener el agua hasta aquí o el agua hasta aquí tapándonos. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir? Es ahí en donde la razón no tiene nada que ver y donde empieza la fe suya y mía a actuar. ¿Qué hacemos cuando estamos siendo pasados por el fuego? ¿Cómo actuamos cuando tenemos una persona enferma en casa? ¿Cómo actuamos cuando de pronto el cerco se está cerrando y ya tenemos personas contagiadas? El vecino, el amigo, el familiar, el tío, el primo, el papá, la mamá, el hijo, el hermano. ¿Cómo hacemos? Estamos siendo pasados por el fuego, pero ¿cómo vamos a actuar? Si estamos en medio de la necesidad, en medio del fuego, en medio del dolor de la gente, ¿cómo vamos a actuar nosotros como cristianos? Actuamos con la fe. Oh, el Señor te va a sanar. Ven, no te preocupes, yo voy a imponer mis manos, el Señor te va a sanar. Pero la razón por el otro lado te dice: ojo, no impongas manos porque de pronto te puedes contagiar. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso en este tiempo? Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 28, y usted se va a dar cuenta de qué le estoy hablando en este momento. Pablo en la isla de Malta. La Biblia relata en el capítulo 27 que venían de 14 días de naufragio, que venían de 14 días de estar en el mar, de estar en las aguas, de soportar la tormenta, de no haber comido nada, de desocupar la barca casi se les parte en dos. Mejor dicho, llegaron, esto era como la narración del Titanic, haga de cuenta. El capítulo 27 usted lo lee y es una historia pero impresionante. Y uno dice: uy, ¿cómo lograron llegar hasta Malta? ¿Cómo lograron nadar hasta Malta cuando todo estaba en su contra? ¿Cómo hemos llegado hasta hoy, 22 de julio, cuando literalmente todo ha estado en contra? Cuando tal vez hoy tu barrio está cerrado, tu localidad está cerrada, tu ciudad está cerrada, o cuando tal vez los hospitales ya casi están cerrados, atiborrados de gente. ¿Cómo hemos logrado llegar hasta acá? Por la misericordia del Señor. Hechos capítulo 28 versículo 1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con la convicción de que esta palabra llegará a su corazón y traspasará hasta lo más profundo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Como quien dice: llegamos, logramos llegar. ¿Cómo? No sé cómo, pero llegamos. Aquí vamos. Y cuando ya pasó todo esto, cuando ya miramos atrás quedó el mar, dijimos: ¿dónde estamos? Estamos en Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Venían de naufragar, venían de la tormenta, sin comer absolutamente nada. Llegaron nadando hasta la isla, y tras del hecho, con frío y con lluvia tras del hecho. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, Pablo ayudando. Y una víbora, dicen otras versiones, y una serpiente venenosa, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otras: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Dios mío, Pablo, pobre Pablo, Dios mío. Recordé una novela que llamaba así hace mucho tiempo. Pobre Pablo, por allá hace como 20. Vea, Marco me dice que en 2001. Marco es más novelero que yo. Pobre Pablo, déjamelo ahí así como está. Viene de naufragar, viene de que casi lo echan al agua, literalmente, porque se iban a salvar eran los soldados, los marinos, y a los prisioneros van para el agua hasta luego, casi lo matan literalmente. Viene de naufragar, viene de que la barca se partió, viene de una travesía en este momento. Viene una simple fogata de niños
Se le prende una serpiente en la mano. Pero estamos en cuarentena, pero el negocio cerrado, pero nos quieren sacar, pero la empresa va cayendo, pero me tocó sacar los empleados, pero y ahora le da a tal persona por enfermarse, y ahora le da al niño por empezar a molestar, y ahora ¿le ha pasado eso, que a usted se le viene todo el mundo encima? ¿Le ha pasado que usted se levanta y dice, este no es mi día, pero vengo con este problema, pero vengo con el problema en la oficina, pero tengo el problema en la casa, pero tengo el problema aquí, pero tengo el problema acá, pero tal vez los negocios no iban bien, pero las ventas no iban, las ventas tal vez iban bien, pero entonces llega la pandemia y ¡pum!, nos golpea. Se le prende a Pablo una serpiente, una víbora en la mano. Yo saldría corriendo literalmente. Yo saldría ¡ah! Y resulta que Pablo, versículo 5, dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando, versículo 6, que él se hinchase o cayese muerto de repente. Bueno, yo realmente también lo estaría esperando. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces primero dicen de Pablo que es un homicida, pero luego entonces, como no le pasó nada, como ven que de pronto no le pasa nada, entonces es un dios. Como de pronto habla la gente que está a su alrededor: uy, este no, mire, este no entró en crisis, este no entró en cuarentena. Miren, no, yo pensé que este se iba a quebrar. Uy, no se quebró. Eso debe ser que tiene pacto con el diablo. Algo se inventan para hacerlo caer. Versículo 7. Aquí empieza algo más interesante todavía. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Hombre de plata, alguien de plata, dicen por ahí los jóvenes molestando, don propio dicen. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Disentería es una hemorragia, es un sangrado como tal que da. Y uno de los síntomas de la disentería: malestar general, fiebre y diarrea. ¿Se le parecen esos 3 síntomas a algo ahorita? Gloria al Señor. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Déjelo hasta ahí. ¿Qué hacemos? Ya lo puedes quitar. ¿Nos vamos con la fe o nos vamos con la razón? La razón decía que si Pablo no moría por una cosa, tenía que morir por la otra. La razón decía que si usted de pronto la cuarentena no le afectó al principio, ahorita lo tiene que estar afectando. La razón decía que si usted no se cuida, que a usted de pronto le va a dar coronavirus. La razón dice que si usted de pronto sale a la calle, usted saluda a un vecino y le dice: ¿qué hubo, vecino? Se contagió. La razón dice que si usted de pronto no se quebró en la primera cuarentena, se va a quebrar en esta cuarentena. La razón dice que si usted de pronto al principio no estuvo enfermo, ahorita que llega el pico, usted de pronto va a estar enfermo. Y que su cuadra es una de las más peligrosas, y que su barrio es uno de los más peligrosos. Eso dice la razón en este momento. La razón para los naturales de la isla decía que Pablo era o un asesino, o que Pablo tenía que caer muerto, o que Pablo algo le tenía que pasar porque tenía una víbora en la mano. Y Pablo simplemente estaba trayendo un palito para prender la fogata, ayudando humildemente a prender la fogata porque los atendieron bien. Como tal vez usted humildemente simplemente estaba trabajando, salió, y de pronto cuando regresó empezó a sentir escalofrío, escaramuza, le empezó a doler la cabeza, le empezó a doler el oído, pero ¿por qué a mí? Pero Pablo tenía en este momento 2 caminos.
o se alarmaba con lo que tenía en la mano, o se alarmaba con la serpiente que tenía pegada en la mano, o simplemente guardaba la compostura porque sabía que Dios lo había llevado a Malta con una sola razón: traer sanidad, traer salvación a los de Malta. Pablo no estaba exento de lo que estaba pasando. Pablo no estaba exento de que algo le pasara, como usted y yo hoy no estamos exentos de que algo nos pase. Decía por ahí una canción: yo no sé mañana quién va a estar aquí. Pero entonces, siguiendo, me van a excomulgar. Pablo no estaba exento en ese momento. Pablo no estaba exento que lo que le estaba pasando, como no estuvo exento de vivir todo lo que se narra en el capítulo 27, que lo invito a que se lo lea nuevamente, si es que no lo ha leído, si es que ya lo leyó. Pastor, otra vez el capítulo tan largo. Léalo y usted se dará cuenta todo lo que tuvo que pasar Pablo, todo lo que estaba pasando con Pablo en ese momento. Cuando es que nosotros, por ser ministros del evangelio, por ser pastores y por ser creyentes, no estamos exentos. Por eso lo que estábamos leyendo al principio en Isaías 43 dice: cuando pase por el agua, significa que vamos a vivir dificultades. Vamos a vivir dificultades. Cuando pases por el fuego, vamos a sentir que nos sofocamos. El problema está qué actitud tomamos y a quién le creemos cuando usted y yo estemos en el momento más difícil. ¿Le creemos a la razón que dice que usted de pronto con un dolor de cabeza a los días va a terminar en una UCI? ¿O le creemos a la fe que habla de un Dios sanador? No era cualquier cosa la que estaba picando a Pablo en ese momento. Era una serpiente, una víbora venenosa. Léalo en otras versiones. No sé si tenemos otra versión ahí de pronto. Ponlo por favor. Versículo 3. Mira lo que dice. Mira lo que dice esta versión. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando, pero acá dice lo mismo. Dice una víbora. En la NTV dice una serpiente venenosa. Eso dice en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y una serpiente venenosa. No es cualquier cosa lo que estamos pasando en este momento. No estamos luchando con una gripa. No estamos luchando contra cualquier virus de pronto chiquitico. Estamos luchando con algo que hoy ha acabado con más de casi 300 personas en el país. Estamos luchando con algo que ha acabado casi con 100,000 personas en todo el mundo. Estamos luchando con algo que es peligroso. Como Pablo tenía en ese momento prendida en su mano una víbora, tal vez usted hoy puede tener prendido un virus, una enfermedad, llámese como se llame, cáncer, COVID, no sé, un tumor, no sé cómo se llama esa enfermedad, como tal vez usted la puede tener ahí en su mano. El problema, o no el problema, el meollo del asunto, el punto central de todo esto es usted qué actitud va a tener cuando usted esté pasando por el agua. ¿Qué actitud va a tener usted cuando esté pasando por el fuego? ¿Qué actitud tendría usted en este momento si fuera usted el que estuviera donde está Pablo en este momento? ¿Qué actitud tendría usted si fuera usted el que estuviera enfermo? Si fuera usted el que estuviera a punto de morirse, ¿qué actitud tendría? ¿Vas a coger la razón? ¿Vas a darle la razón a los que estaban ahí que no conocían de Dios? Porque Pablo perfectamente pudo salir corriendo a decir: ay, tráigame la vacuna, ay, quítemela, ay, córtele la cabeza, ay, ¿dónde está el antídoto o algo? Pudo salir corriendo sin problema, pudo salir gritando, pudo decirles: ay, si usted tiene razón, de pronto me voy a morir, gracias, y salía y se moría. Eso era darle la razón a la razón, valga la redundancia.
Eso era actuar con la razón. Los que estaban ahí todos tenían razón. Podía caer muerto en cualquier momento y estaban esperando. Estaban literalmente así con el cronómetro diciendo: a ver, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, mire, no cayó. Como tal vez todos los que están alrededor suyo están esperando a ver usted qué va a hacer cuando la enfermedad tocó su casa. Como tal vez todos los que están alrededor suyo que están esperando a ver, vamos a ver qué va a hacer este que dice que es cristiano cuando tal vez la muerte toque a su casa. Yo lo guardo en el nombre de Jesús y yo pido, ya hemos orado con el cuerpo pastoral para que Dios guarde la iglesia, para que Dios guarde Sembrando Vida, para que Dios guarde cada persona que se conecta. Lo hemos orado. Estamos orando por eso en las madrugadas. Estamos orando por eso con el cuerpo pastoral y con todo el grupo de intercesión que se conecta. Pero ¿qué actitud vas a tener tú? ¿Vas a salir corriendo a decir que de pronto lo que te está picando, lo que te está llegando en este momento, la crisis, va a tener más poder que Dios y que tú? ¿O simplemente te vas a levantar a creer con fe que es más poderosa que la palabra que Dios te ha dado? Es más poderosa la palabra del Señor que cualquier virus, que es más poderoso el Señor, como lo hablábamos el domingo, que es más poderoso el Dios de los ejércitos que un filisteo incircunciso. ¿Qué vas a hacer tú? Sabes, estoy seguro que algún propósito hay en todo esto. Algún lado tendremos que llegar. Algo tendrá que cambiar en nosotros todo esto de la pandemia. Algo tendrá que provocar. Pero usted y yo tenemos un propósito en esta pandemia. Usted y yo tenemos un propósito en esta vida. Le preguntaba yo hace 8 días a los del altar, haciéndoles el devocional también, diciendo: cuéntame, ¿qué palabra te sostiene a ti en este tiempo? ¿Qué palabra te está sosteniendo? ¿Qué palabra es la que estás reclamando en este tiempo, diciendo: Señor, yo no he visto tu palabra y yo sé que en este momento tú me vas a sacar avante de toda esta situación, porque voy a ver tu palabra cumplida en mi vida, voy a ver tu palabra cumplida en mi familia? La palabra dice en el Salmo 91 versículo 4, dice: escudo y adarga es tu verdad. Lo que nos protege a nosotros es la verdad, la palabra de Dios. La palabra que ha salido de la boca de Dios es la que nos protege a nosotros. ¿Sabe por qué Pablo en ese momento no salió corriendo a hacerle caso a lo que le estaban diciendo los naturales de la isla de Malta? Porque Pablo sabía en qué Dios había creído. Pablo sabía que no lo había matado el mar, que no lo había matado la tormenta, que no lo había matado este barco que parecía el Titanic, menos lo iba a matar una serpiente que era la creación de Dios, igual que el mar. Tú tienes que estar seguro que si no te mató un divorcio, que si no te mató el enemigo cuando quiso venir a tumbarte la empresa, que si no te mató el enemigo cuando de pronto cuando Dios te sanó de ese cáncer, que si no moriste en la crisis anterior, ¿qué te hace pensar que en esta crisis ibas a morir? ¿Qué te hace pensar que esta crisis sí te va a tocar? Tienes que tener en cuenta que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y la misma palabra de Dios que te sustentaba cuando no tenías nada para comer, te sustenta ahorita. La misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Yo no sé qué milagro ha hecho el Señor contigo, pero estoy seguro que cada persona que hoy está detrás de esa pantalla tiene una historia que contar de un milagro que Dios ha hecho. ¿Qué te hace pensar que Dios que actuó en esa ocasión, que Dios que actuó a tu favor en esa ocasión, no actuará en este momento también a tu favor? La palabra sigue siendo la misma, mi querido hermano. ¿Cómo estás actuando tú en este momento? ¿Con la razón o con la fe? ¿Sabe por qué Pablo estaba actuando con la fe? ¿Sabe por qué Pablo no se preocupaba por todas estas cosas que le estaban pasando? Porque Pablo sabía a Dios a qué lo había llamado y Dios a dónde lo tenía que llevar. Pablo pasa todas estas circunstancias porque tiene un camino definido: llegar a Roma.
Todo esto que Pablo estaba viviendo simplemente era un escalón más para llegar a Roma. Todo esto que Pablo estaba viviendo estaba dentro del propósito de Dios para que Pablo pudiese llegar a Roma. Y si usted lee, vaya conmigo ahí mismo en Hechos, capítulo 23. En el 21 arrestan a Pablo. Y del 21 en adelante empieza la forma de Dios a hacer que Pablo vaya a Roma. Y entonces empiezan a traerlo, casi matan a Pablo. Hay una turba en la ciudad, literalmente casi por matar a Pablo. Casi lo matan a punta de piedra. Vaya conmigo al libro de Hechos 23, versículo 11. Dice la palabra del Señor: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta visión, esta palabra fue la que sustentó a Pablo de ahí en adelante. Fue la que sustentó a Pablo en la historia que está en el 24, 25, 26, 27 y 28. Pablo tiene algo muy claro. Pablo tiene su fe intacta porque sabe que Dios tiene un propósito con lo que está pasando. Pablo tiene su fe intacta porque sabe que la razón le dice que no va a llegar a Roma, pero la fe le dice que tiene que llegar a predicar a Roma. ¿Cuál es el propósito tuyo para que pases esto? Te aseguro que la pandemia ha hecho muchas cosas. Si no fuera por una pandemia, todavía estaríamos en el lugar que Dios había dicho que no era para nosotros. Dios ha hecho tantas cosas en esta pandemia, te aseguro. Hemos escuchado milagros de lo que Dios ha hecho en esta pandemia. Y Dios tiene... Algunos dicen es que esta situación se le salió de las manos a Dios. Algunos dicen es que ¿qué querrá Dios con todo esto? Algunos dicen ¿será que de pronto Dios no tenía planeado? No, Dios todo lo tiene planeado. Que si viene de Dios o que no viene de Dios, bueno, realmente no se lo podría decir. Es un misterio muy grande. Pero le aseguro que Dios ya estaba enterado de lo que estaba pasando. Dios ya estaba enterado de lo que iba a pasar. Dios ya estaba enterado de todo lo que estamos pasando usted y yo en este momento. Porque a Dios no se le escapa ningún detalle. ¿Usted cree que todo lo que pasó con Job se le escapó a Dios? O sea, vino simplemente Satanás a tentar a Dios, a decirle: mira Job, mira Job. No, Dios ya lo sabía. Y Dios sabía quién era Job, como Dios sabe hoy quién es usted, como Dios sabe lo que le está enseñando, como Dios sabe que usted necesitaba estar en casa para aprender a amar más su familia que su trabajo. Como Dios sabe que usted necesitaba estar en casa tal vez porque usted se estaba perdiendo con un trabajo, o usted se estaba perdiendo, o en el trabajo había algo que lo estaba distrayendo. No sé, tantos propósitos que hay. Pablo tenía un propósito con todo esto. Pablo tenía claro hacia dónde Dios lo iba a llevar, y Dios lo iba a llevar a Roma. ¿Sabe por qué Pablo sabía que no iba a morir? Porque no había llegado a Roma. ¿Sabe por qué estoy creyendo por esta pandemia? O creyendo que en esta pandemia es Dios el que nos guarda. Los que tuvieron la oportunidad de ver la prédica, la palabra profética que lanzó el profeta Dalton el sábado hace 20 días o casi ya un mes. ¿Usted cree que yo estaba esperando que Dios me diera una palabra acerca del gobierno en este tiempo? Los que la vieron, los que no, lo invito a que la vean. Una palabra muy poderosa que me mantiene hoy a mí firme, creyendo en el Señor, creyendo que Dios está con nosotros. Esa palabra también que Dios me dio. Dios habló de gobierno, Dios habló que era el tiempo, Dios habló que íbamos a hacer leyes, y nada, absolutamente nada de lo que Dios me dio en esa palabra lo he visto cumplirse. Por tanto sé que aquí me van a tener por mucho tiempo. Pablo sabía
que tenía que creer en lo que Dios le había dicho. La razón era lo que tenían era lo que estaban creyendo los naturales. Pero Pablo no era un natural de Malta. Pablo era un hombre de fe, creyendo en un propósito divino más allá de las circunstancias negativas que estaba viviendo en ese momento. Tal vez para la gente hoy, tú eres de pronto, ay, el santurrón, que a usted entonces no le va a pasar nada porque usted es un santurrón, como le decían a Pablo acá. No, usted es un Dios, no lo mató la tormenta, no lo mató esto, entonces ¿qué lo va a matar a este hombre? Tal vez su familia puede estar pensando diferente, pero yo le invito a que usted piense con fe. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú vivas hoy, y según cómo tú te comportes hoy, y según la fe que tú tengas hoy, Dios va a poner a otros que van a pasar lo mismo que tú, o situaciones peores que tú, para que tú los levantes, para que tú seas el milagro que Dios puso para ellos, para que tú seas la respuesta que Dios puso para ellos, para que tú seas el instrumento que Dios les puso a ellos, para traer sanidad, para traer libertad. Escúchame lo que te estoy diciendo. La actitud con la que tú hoy mires lo que está pasando, mires la situación que estás viviendo, la actitud con la que tú hoy afrontes esta situación, la fe con la que tú abordes hoy esta situación que estás viviendo. Puedes estar en una UCI, o puedes estar en tu casa, o puedes estar trabajando, o puedes estar donde estés. No importa en dónde estés, no importa la situación que estés viviendo, importa la actitud que tienes. O tienes fe, o crees en Dios, o crees en lo que el mundo te dice. Pero déjame decirte que si tú te atreves a creer en lo que Dios te dice, si tú te atreves a manejar esta situación con fe, Dios te va a poner como instrumento para que otros vivan. Dios te va a poner como instrumento para que otros crean en el Dios que tú has creído. Mire lo que dice en el versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. En otras versiones, no comparto lo que dicen las otras versiones, dice: y de casualidad. Y dio la casualidad que mientras que Pablo estaba ahí, mientras que Pablo entraba en esa casa, había un hombre enfermo. Fiebre, diarrea, sangrado, malestar general. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso manos y le sanó. ¿En dónde se puso la serpiente en Pablo? En la mano. ¿Con qué Dios estaba utilizando a Pablo para traer sanidad sobre ese hombre? Con la mano. ¿Qué pasa si Pablo entonces va y se venda la mano diciendo: Pablo, ¿qué le pasó ahí? No, me picó una serpiente, hermano. No, ¿cómo le parece que mire que casi que tengo gangrena hasta acá? ¿Qué pasa si Pablo toma la actitud que tenían de pronto los naturales? Yo no sé si los naturales, de pronto abriendo un poco más este capítulo, te dijeron: uy, no, hermano, va a tocar que se corte esa mano porque mire, no, eso tiene veneno, no. Y Pablo con la misma mano que de pronto y estaba botando la madera con la que la serpiente lo picó, con esa misma mano fue y oró. Con esa misma situación que tú estás pasando, con esa misma situación de enfermedad que estás pasando, yo no sé si de pronto Dios te tenga para que vayas a una UCI, para que te levantes y hagas que de pronto todo un hospital se salve.
Yo no sé si de pronto Dios te tiene para que en medio de la enfermedad vaya un médico a tu casa y ese médico esté viviendo una situación y le prediques a ese médico y ese médico se salve. No lo sé. Pero eso es afrontar la situación que estamos viviendo con fe. Con fe. Con fe para testificar que en la dificultad Dios me levantó, que de la dificultad Dios me levantó para poder traer sanidad, para traer vida, para traer libertad a otros. ¿Sabe? Para ir terminando esto, se me viene, Dios pone en mi corazón un testimonio que usted y yo bien conocemos. Testimonio de Pastor Arnold y la pastora Claudia. Dios mío, qué duro. Dios mío, mire esto. Dios mío, mire Sharon. Dios mío, mire aquí. Dios mío, mire allá. Pero usted sabe cuántas sanidades ha producido el testimonio de Sharon. Usted sabe cuánta salvación ha producido el testimonio de Sharon. Usted sabe cuánto ha producido de vida la muerte de Sharon. Si usted no sabe de qué le estoy hablando, búsquelo en Facebook o en YouTube. Arnold y Claudia, pastores Arnold y Claudia y Sharon. Aparecerá el testimonio completo. ¿Qué íbamos a imaginar usted y yo que la muerte de una niña iba a traer de pronto salvación a muchos? ¿Sabe? El día que estábamos, yo fui a las exequias. El día que estábamos en las exequias, llegó todo el cuerpo de paramédicos que iba a visitar a Sharon. Llegó el de la ambulancia, llegó el fisioterapeuta, llegaron la nutricionista, recuerdo, creo que un psicólogo, una psicóloga, no recuerdo quién más. Llegaron varios. Y decían, a través de Sharon, yo vi a Dios obrar en mi vida. A través de Sharon yo pude conocer de Dios. ¿Qué íbamos a imaginar usted y yo? Que algo así iba a traer salvación en otros. ¿Qué iba a imaginar Pablo? Que con la misma mano que la serpiente lo había tocado, él iba a orar por Publio y por el papá de Publio, y el papá de Publio se iba a sanar. Es más, mire lo que pasa después. Le impuso las manos y le sanó, versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Dios sana a uno y ese uno regó la ola, y Dios trae salvación y sanidad a toda una isla. Una isla en la que simplemente se iba a hacer tal vez una parada técnica porque ya no había otra. Una isla en donde se pensó llegamos acá por casualidad. Tal vez para los marinos que estaban con Pablo y el resto de los carceleros y todos los que estaban con él, el resto de los prisioneros, era una casualidad que hubieran dado ahí. Tal vez muchos se preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos acá en Malta? Bueno, pues fue lo que Dios mandó para salvarnos. Bueno, vamos a pasar este tiempo. Tal vez usted y yo nos preguntamos lo mismo. ¿A qué horas terminará todo esto? ¿A qué horas terminaremos con una pandemia que nos cambió la vida por completo? Bueno, y mientras que te preguntas qué estás haciendo, ¿estás creyendo por este tiempo? ¿O simplemente estás actuando con la razón? Para terminar, iglesia, no le estoy diciendo con esto que no piense con la razón, que no sea prudente, no sea prudente, cuídese. Pero en cada paso que dé, tenga en cuenta que Dios tiene un propósito y actúe con fe. ¿Sabe? El domingo que compartía la palabra de David y Goliat, ¿sabe que David nunca fue imprudente? Simplemente no se puso la armadura que Saúl le había dado porque no estaba acostumbrado a eso. Tal vez usted y yo no estamos acostumbrados a todo lo que estamos viviendo.
tapabocas, careta, o algunos con el traje y demás. En el trabajo mi esposa, el traje y toda la cuestión. Pero aún así David no fue imprudente y salió sin nada. No, David salió con sus armas. David salió a pelear, pero salió a su manera a pelear. Tal vez con una bolsa pastoril, con 5 piedras y una onda. Bueno, no importa, esa era la forma que él tenía. Él sabía que Dios iba a hacer el resto. La razón nunca puede estar por encima de la fe. La fe tiene que estar por encima de la razón. Pastor, o sea, soy un fanático y no le creo a nada. No. Si la fe está por encima de la razón, la fe no anula la razón. Porque la razón es la que nos hace ser cuerdos. Pero la fe nos ayuda a no enloquecer en medio de la situación difícil. En medio de esta situación que estamos viviendo, iglesia, yo quiero invitarle a algo. Métale fe al tema. Métale fe. Yo no sé si tal vez esta situación que hoy vivimos ya lo haya tocado su casa, ha tocado muchas casas de la iglesia, muchos hogares de la iglesia. Mi familia la tocó. Pero sabe que yo creo en lo que Dios me ha dicho. Yo creo en un milagro. Sabe que yo creo por la salud de mi papá. Sabe, me duele verlo. Tal vez decaído, tal vez está bien, gracias a Dios, pero me duele verlo decaído, me duele. Pero yo sé en quién he creído. Mis hermanos y yo sabemos en quién hemos creído. Mi familia sabe en quién ha creído. Mi familia sabe las promesas que hay. La razón nos dice que debemos estar desesperados literalmente hoy, porque no hay UCIs. En Bogotá estamos en el 90, sobre el 92%. Santa Marta no hay UCIs. En muchas partes del país ya nos vamos a apoyar en Cundinamarca, en los alrededores de Bogotá. El desempleo va hacia arriba. La economía va a estar en crisis en este semestre que viene. Vamos a tardar tal vez algunos años en recuperarnos, dicen los expertos en economía. Eso es lo que nos dice la razón. La razón nos dice: cierra, no hay nada más que hacer. La razón dice: no hay nada más que hacer. La razón dice: no hay solución. La razón dice: le quedan tanto tiempo de vida. La razón dice: vas a morir porque te picó una serpiente. Pero la fe nos hace actuar con calma. La fe nos hace actuar a la manera de Dios. Te animo a que en este tiempo actúes con fe. Sé que muchas de las familias de la iglesia hoy tienen muchas situaciones reversas. Tenemos muchas situaciones reversas. Tenemos muchas situaciones que nos afrontan hoy. Iglesia, actuemos con fe. Ánimo. De esta saldremos y saldremos adelante. De esta saldremos y saldremos porque Dios nos sacará. De esta saldremos, pero saldremos sin ahogarnos, saldremos sin quemarnos. La razón decía que 4 hombres en un horno de fuego tenían que morir. La razón dice que en un foso de los leones 4 hombres eran simplemente ya la carne que necesitaban los leones. Pero la fe nos dice que aún en medio del foso Dios los sacó adelante. La fe nos dice que aún en medio del fuego no se quemaron porque sabían a quién le habían creído. ¿A quién le has creído, iglesia? ¿A quién le has creído? ¿O con la razón o con la fe? ¿De quién dependes tú? ¿Dependes de la economía del mundo? ¿Dependes de la provisión de Dios? Me decía anoche el pastor Andrés: Él da pan al que come y semilla al que siembra. Si Dios te quiere en un negocio, Dios te va a dar la forma de hacerlo. Pastor, es que si entramos en cuarentena y demás, ¿y cómo hacemos? Y para comer, tranquilo, Dios te va a sustentar. Créele. ¿Cómo? No sé. No sé.
Dios me lo ha demostrado en este tiempo. Hablábamos ayer con mi esposa que poníamos nuestra fe a veces, o nuestra confianza a veces, en lo poquito que veíamos, pero Dios nos sorprende con mucho más de lo que esperamos. Y por otro lado, que no imaginamos. Te invito a que tengas fe en este tiempo. Te invito a que confíes en el Señor. Pégate a esta palabra. Pégate a esta palabra. Pégate a esta palabra. Después de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿No lo ves? Pégate a esta palabra. Que el Señor nos ayude, iglesia. Ahí en donde usted está, cierre sus ojitos. Si puede, si va manejando, no lo cierre, por favor. Por favor, se lo pido, no lo cierre. Pero si usted está en casa, tal vez, si usted está con su familia o si usted está solo, no importa, cierre sus ojitos por un minuto. Cierre sus ojitos ahí con su familia o con quien está acá con nosotros. Cierre sus ojitos y piense en quién ha puesto su confianza en este tiempo. Su confianza está en Dios. Bendito sea el Señor. Lo invito a que siga confiando en el Señor. Lo invito a que le diga: Señor, aumenta mi fe. Dile: Señor, aumenta mi fe. Si tal vez tú estás viviendo una situación difícil y tal vez crees que vas a morir en este tiempo, dile: Señor, aumenta mi fe. Señor, perdóname tal vez si no he creído en ti lo suficiente, si no he creído lo suficiente en ti, Señor. Si tal vez hoy te estás dando cuenta que has actuado más por el raciocinio, has actuado más por tu naturaleza que por la fe que Dios te ha dado en este tiempo, pídele perdón al Señor. Vamos, deja que Dios aumente tu fe en este tiempo. Deja que Dios aumente tu fe en este tiempo. Si has actuado de pronto como el hombre carnal, sin confiar en Dios, con el desespero, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿A quién le pido prestado? Pídele perdón al Señor y dile: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, porque necesito vivir con la fe de Pablo. Necesito saber, Señor Padre, y creer en que aunque esté en medio del fuego no me voy a quemar. Eres Dios, eres creador. Aumenta mi fe en este tiempo. Eres mi sanador. Si conoces a alguien, si sabes a alguien que está pasando por una situación difícil y eres una persona de fe, tienes tu fe intacta, has creído en la palabra del Señor, estás esperando por la promesa que Dios tiene para ti en algunos años, te invito a que ores por otros. Señor, levanta la fe de este pueblo. No somos perfectos. No somos perfectos. Tambalea nuestra fe muchas veces. El mundo hace tambalear nuestra fe. Las circunstancias hacen tambalear nuestra fe. Pero hoy clamo porque hagas aumentar nuestra fe. Hoy clamo porque nuestra fe aumente. Ora en donde estás y dile: Señor, aumenta mi fe. Llévame a creer por milagros, por señales, por prodigios. No estoy exento de pasar por el fuego. No estoy exento de la enfermedad. No estoy exento de la necesidad. Pero de tu mano sé, Señor, que voy a salir adelante. Aumenta mi fe. Hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Vamos, ora en donde estás. Ora en donde estás. Aumenta tu fe, créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Que Dios te va a usar para traer sanidad en ese hospital en donde estás. Que Dios te va a usar para traer sanidad a tu entorno, a tu familia. Vamos, créele al Señor. Yo no sé si estás en medio de la tormenta, pero en medio de la tormenta Dios te está sustentando. Hazla crecer. Padre, hoy clamo, Señor, que sea un tiempo, Señor, de fe.
Acércame, Ayúdanos, papá, a creer en ti, te quiero creer en tu palabra, Señor, porque no eres hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y tus promesas son en el sí y en el amén. Señor, clamo porque aumentes la fe de este pueblo. Vamos, dile, Señor, aumenta mi fe. Vamos, dile, Señor, haz crecer mi fe. Haz crecer mi fe. Vamos, Dios está haciendo crecer tu fe en donde estás. Dios está haciendo crecer tu fe en donde estás. Para nuevas cosas, para nuevos milagros, para nuevas señales. Eres instrumento de bendición. Eres instrumento de vida. Eres instrumento para llevar vida a las naciones. Eres instrumento para llevar vida y sanidad a tu entorno. Eres instrumento para hacer provisión para otros. Aumenta tu fe en este tiempo. Aleluya. Gracias porque creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en que tú nos sustentas en este tiempo, creemos que eres nuestro socorro. Gracias porque, como lo dice tu palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, como lo dice en el libro de los Salmos, capítulo 118. Creo por esta palabra para este pueblo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Gloria al Señor por este tiempo. ¿Es con la razón o es con la fe? Es con la fe.